Y en la asamblea nos quedamos porque ya está conmigo Efraín Guerrero para hablar del proyecto de ley económica urgente planteado por el presidente de la República. Es un proyecto económico, es un proyecto de seguridad, es un proyecto penal, es un proyecto procesal, es un proyecto que reviste unidad en la materia. Todas estas preguntas que hemos venido haciéndonos a lo largo de estos días se las voy a plantear a Efraín para conversar un poquito más ampliamente sobre lo positivo y lo negativo que podría tener este proyecto, sobre sus pros y también sobre los peligros que podría revestir para la sociedad. Lo voy a poner Efraín en pantalla para conversar y claro, lo primero que tengo que preguntarle es lo que nos desayuna esta mañana sobre la renuncia de la fiscal general del Estado. Querido Efraín, qué gusto tenerte aquí junto a nosotros. Déjame quitar del escenario ahí está, ya. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte junto a nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Buen día a todos en la contra. Gracias por creer que mi opinión pueda ser útil para esta conversación. Para este espacio siempre lo es, querido amigo. Siempre lo es. Sabes cuánto te queremos y te respetamos. Gracias, Fer. A ver, hablemos del tema de la fiscal. Son 6 años y 42 días que he estado de fiscal general. Ha sido, creo, el periodo en el cual hemos tenido... Yo creo que hay que hacer una reflexión. Creo que es la primera fiscal que se dio cuenta del poder que es en el Ecuador ser fiscal. Yo creo que el funcionario público de mayor poder en el Ecuador es el fiscal general. Siempre lo ha sido en términos procesales. Y creo que la doctora Salazar ha tenido una labor interesante respecto a ese tema. Claro que ha habido casos muy, muy polémicos y la historia tendrá que juzgar ese tema. Creo que también haya acciones y actividades de la Fiscalía que deberán ser analizadas en el curso de la historia, especialmente yo creo que este tema de que ciertos casos se movían con más velocidad que otros de acuerdo a los timings, ¿no? Que eso fue un tema que muchos analistas han planteado. Yo sin ser penalista creo que la fiscal ha tenido un espacio muy, muy interesante, ha sido como hemos entendido el papel del fiscal general como dentro de la dinámica del sistema actual y habrá que ver cómo la historia le juzga. Ella mismo acaba de decir, estuve escuchando su mensaje de cierre, de que los expedientes serán juzgados por la ciudadanía. Veamos cómo será eso, ¿no? Veamos cómo será eso de aquí en adelante. Ahí también teniendo en cuenta que en el fondo la fiscal general es la fiscal de los casos más complicados del país, ¿no? Más que la cabeza visible de un organismo administrativo. Yo creo que hay un punto interesante. Yo creo que la fiscalía en eso sí... Esto libera, oxigena un poco la imagen de la fiscalía, es decir, la carga de la opinión pública ha estado siempre colocada sobre la fiscal, incluso cuando por permiso de maternidad estuvo ausente y Toainga lideraba la fiscalía, de todas maneras la carga de la opinión pública estaba sobre la cabeza de Diana Salazar. La presencia de Toainga no tan desgastado por esto, ¿permite algún nivel de oxigenación en la fiscalía? Habrá que ver, yo creo que ahora se inicia otro proceso, ¿no? Y con un timing político distinto. El presidente de la Noboa retoma, bueno, va a su primer periodo, porque técnicamente es su primer periodo el día sábado. Habrá que nombrar un nuevo fiscal, habrá que ver cuál es el interés del gobierno nacional en el marco de un nuevo fiscal, habrá que ver cómo está en el marco de todas estas dinámicas de cambios legislativos en materia de seguridad, porque ahí la fiscalía como el encargado de la investigación preprocesal y procesal penal, tendrá que tomar una decisión en ese marco. Entonces, habrá que ver qué pasa de ahí en adelante, querido. Yo creo que va a ser una dinámica bien interesante, va a haber muchos actores políticos jugando esta dinámica y yo creo que lo interesante es que el juego político actualmente es un juego bidireccional entre dos actores bien claros, la ADN y la Revolución Ciudadana. Y habrá que ver cómo ambos reaccionan en el marco de esta nueva situación. Ahora, de alguna manera reconfigurada la lógica que tenemos nosotros los ciudadanos con la Fiscalía General del Estado, bien lo decías, ¿no? Le da una nueva identidad a Diana Salazar. Puede gustar, puede disgustar, puede generar crítica, puede generar favoritismo o más bien aplausos, pero el asunto es este no es un órgano que debería estar revestido de política, este no es un órgano que debería estar. ¿Cómo se deshace de esa identidad o al menos de lo necesario para poder mantener nuevamente esta impresión de organismo, si se puede, objetivo en materia penal y técnico, e ir desvinculándose de los tiempos, del cronómetro político, que es la dificultad que marca hoy si vamos
a revisar los últimos años de actuaciones de Diana Salazar. Yo creo que es una vieja discusión. Mira el caso gringo. En Estados Unidos el fiscal general es nombrado directamente por el presidente, por ejemplo. Entonces, creo que siempre va a tener un cargo porque al fin y al cabo es el que controla la vindicta pública, ¿no? Controla la investigación penal y eso implica tener una capacidad de solicitar medidas intrusivas, control telefónico, allanamientos, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo es el estilo procesal la nueva fiscal. Eso habrá que ver cómo será en función de las semanas, cuál va a ser la actitud de los actores políticos y en particular cómo esto cruza con el nuevo periodo del presidente Noboa. Entonces, todos estos vectores habrá que ver cómo se ruedan con la nueva situación. Y el funcionamiento del Consejo de Participación también para elaborar la documentación requerida para el concurso. Bueno, hablábamos de seguridad, ¿no? Y ciertamente que al final la Fiscalía termina en el ojo por este tipo de cosas relacionadas a la seguridad, los casos que ha ido archivando, de los que ha pedido archivo recientemente, pero confluye o coincide en el tiempo también con el envío de este nuevo proyecto de ley económica urgente que nuevamente reviste o hace una revisión de temas penales, hace una revisión de temas procesales. Cuéntame un poco, primero, esta discusión sobre la unidad en la materia, que al final tiene que calificar el CAL, donde tiene el gobierno nacional 7 de 7, eso pasó, pero como en avenida, como en la Rumiñahui, bajando a los valles a las 12 de la noche. Y realmente parece ser una discusión que al final es infértil en este momento, ¿no? Si es que o no unidad en la materia, pero el asunto es que al final tiene que votarse y cuando no hay unidad en la materia es mucho más difícil que se pueda votar como un todo el proyecto de ley. ¿Cómo lo estás evaluando hasta ahora, querido Efraín, en ese lugar? A ver, esta ley a mí me confunde. A ver, yo tengo esta lógica. Yo creo que el gobierno está aprovechando que tiene una cierta mayoría en el CAL, al menos en la Asamblea, para poder mover ciertos procesos legales y genera una ley que para mí básicamente genera varios problemas, pero no tiene unidad de materia. Porque el proyecto de ley económico urgente es para proyectos de ley económicos urgentes, cuando tienes que cambiar algo del sistema económico, pero eso no es una discusión ahorita. Ahorita tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Yo creo que la ley, y yo creo que el gobierno tiene esta idea de, bueno, no, me han dicho que que no estoy teniendo una mano dura frente a la seguridad, que no estoy tomando medidas eficientes, que no estoy teniendo resultados, pues les voy a demostrar que estoy generando un marco legal para tener estos resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Institucionalizo el bloque de seguridad como el gran decisor dentro de la lógica del conflicto armado interno, indico un régimen paralelo, establezco objetivos militares, establezco un sistema de juzgamiento, establezco un sistema de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el marco de los operativos no van a tener juzgamientos, sino no van a tener medidas sustitutivas de libertad, medidas personales, sino van a estar en sus cuarteles y establece además un sistema de apoyo económico. Yo creo que lo último a mí sí me gusta mucho, creo que es necesario establecer un mecanismo de apoyo económico, a excepción del tema de las donaciones. ¿Sabes por qué? Porque quería preguntarte sobre los peligros del tema de las donaciones, que se ha hablado muchísimo esto yo creo que ayer prácticamente explotó este tema como una de las alertas y empezó a discutirse porque a mí me preocupa que tú tengas grandes grupos económicos que se vuelvan actores de veto, que digan yo doné $5 millones, yo espero tener seguridad de $5 millones. Y no, la gente necesita tener seguridad de $5 millones. Me pongo en un ejemplo. O sea, yo esperaría que hubiera racionalidad y sensatez en el aparato empresarial ecuatoriano, pero esto es Ecuador y aquí todo es posible, ¿no? Entonces, el segundo escenario es, creo que el gobierno nacional busca generar una medida de dar resultados rápidos a través de estos sistemas paralelos, estos jueces especiales y estas audiencias únicas. Yo creo que en el camino el gobierno va a tener que modificar su discurso porque básicamente te genera un escenario inconstitucional. En segundo lugar, el mismo gobierno dice, vamos a utilizar mecanismos de derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo dice que uno de los principios de este proceso es que no se va a tener en cuenta las observaciones de organismos internacionales, considerando que la Cruz Roja es el guardián de los tratados de Ginebra. O sea, yo veo que hay mucha confusión conceptual.
en el proyecto de ley. Y yo creo que este es el momento de que el gobierno nacional tiene que demostrar un elemento de profundo diálogo democrático. No se trata de el proceso de construcción de una norma, no se trata de decir tengo la mejor idea posible, sino yo tengo una idea, como sociedad tenemos que mejorarla. Entonces, el problema es que ya históricamente, desgraciadamente, jugamos en el juego democrático ecuatoriano en un sistema de suma cero. Yo gané los votos, yo gané todo, tú eres el segundo lugar, tú no tienes nada. Y eso ha pasado con Correa, eso ha pasado con Novoa y pasará y pasará y pasará, porque somos un país que desgraciadamente tomamos una decisión de volver cualquier elección un casting de Mesías, ¿no? Entonces, sí, pues un casting de Mesías que buscamos que el Un casting de presidente... Mesías. ¿Sí? Creo que es la mejor definición que he escuchado de las elecciones, las últimas elecciones. Entonces, claro, pues, y los presidentes se comportan como príncipes democráticos, ¿no? Príncipes que toman decisiones mágicas, ¿no? Delegativas, diciendo que él se le delegan el alfa y el omega de la decisión política y que creemos que la política es una operación mágica. Y no es así. Yo espero que el gobierno nacional, y yo creo que este es el primer gran reto de la legislatura del presidente Olsen, del presidente de la Asamblea, para que él pueda tomar la decisión de decir, ok, vamos a hacer esto lo más sensato posible. Tiene un mes para demostrarnos que puede hacerlo de la manera más sensata posible. Invitando a la gente, escuchando a la gente, portándose técnico, aceptando la opinión del otro como la opinión del contrario como válida. O sea, y eso es importante. Hay espacio para presumir que va a haber este cambio si se puede, de disposición para la escucha de otras voces. Cuando hasta hace no muchas semanas se hablaba de una convocatoria de asamblea constituyente integrada únicamente por notables, que ciertamente generaba dudas sobre de dónde saldrían estas notables, quién los elegiría. Si ese era el propósito o ese era un poco la visión del proponente, que era el mismo proponente de ahora de esta ley económica urgente, hay mucha apertura, hay la posibilidad de que se amplíe la disposición de tender puentes y escuchar otras voces, máxime lo que hemos visto en las dos sesiones de la Asamblea en estos días. Yo he escuchado muchos analistas sobre esto durante estas últimas 48 horas y creo que hay dos posibilidades. La primera, esta táctica de la bolita roja, ¿no? Lanzas la bolita roja y todo el mundo corre detrás de la bolita roja y se quitan los escenarios más grandes. No puede ser eso. O la otra opción es que tengamos esta caja china, ¿no? Que en el fondo el tema no es este, sino tal vez el tema más profundo es el tema económico. No lo sé. O sea, yo creo que el presidente Novoa ha demostrado una virtud, aunque parezca, es una virtud, que es uno de los mejores operadores dentro del caos que puede ser la política ecuatoriana que hemos visto hasta ahora. Porque él sabe operar en la incertidumbre, sabe operar en el caos. Hay gente que dice, el presidente Novoa ha hecho todo lo que no debería hacerse y todavía sobrevive. Yo creo que él sabe que él está muy claro sobre el caos del que tiene el sistema ecuatoriano y en vez de verlo como una desventaja, lo ve como una virtud. Porque si no tienes caos, quien tenga la idea más o menos aventurada puede generar la mejor narrativa y esa narrativa puede volverse política pública. Entonces él está entendiendo el grupo de influencia, está entendiendo también que el desapego de la política de la gente no te va a discutir sobre si va a haber o no constituyente, la gente no te va a discutir sobre el proyecto de ley, eso te discuten los 10, 15 mil personas en Ecuador que son el círculo rojo que le importan los temas públicos. A la gente, al votante promedio, le vale un soberano cacahuate. Entonces, lo que va a pasar es que, solo termino con ese argumento, y esto va a terminar en que cualquier imposición legal va a decir, es por tu bien, y la gente va a decir, yo voté por el BAN, él sabrá lo que tiene que decidir. Entonces, creo que hay que ser mucho menos científicos y mucho más sensatos a lo que la gente quiere y necesita, ¿no? Ahora, si damos una lectura, por ejemplo, en Latin Barómetro, vamos a ver que lo que queremos y necesitamos no es precisamente democracia, no es lo que reclamamos. De hecho, estamos más que dispuestos a inobservar ciertos límites o ciertas fronteras de la democracia. Gobernar para satisfacer ese deseo, ¿no? O ese que mi importismo por las fronteras de la democracia no reviste ciertos peligros, ¿se cree? Yo creo que sí, tú ves los datos y, ay, ¿quién lo
¿Quién lo había dicho esto? El director de ICARE puede ser, de apellido Donoso, puede ser. Pedro. Pedro Donoso lo dijo muy bien, lo escuché en una entrevista ayer, de que la gran mayoría de ecuatorianos no confía en los demás, siente que su vida personal está bien, pero que el país está mal. Entonces, cuando tú tienes un país profundamente fragmentado e incapaz de pensarse como grupo social, e incapaz de pensarse como colectivos sociales, y somos un montón de gente que está tratando de bregar y no morir. Entonces, en el fondo, lo que el Estado haga, tú dices, mientras el Estado a mí no me jode, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo así. Mientras el Estado no mejore, pues no pasa nada. Entonces, vamos a tener que pensar, el presidente Nova tiene claro eso. Yo creo que su táctica política está muy clara de eso, de que sabe que no tiene ni grupos sociales muy armados o los grupos sociales existentes están desarmados emocionalmente. Yo digo el caso de los pueblos y nacionales indígenas, que el segundo paro fue un paro ya de desesperación, la gente estaba agotada mentalmente y se demostró la tensión que eso generó, ¿no? Creo que no tienes sindicatos, no tienes asociaciones potentes. Entonces, claro, ¿qué existe? Lo que tú quieras que exista. Y que puedes existir a través de redes, influencers, colocadores de opinión, liderazgos, ciertas vocerías, pero nada más, no tienes tú el opositor político, ¿ya? Ni la RC tienes un opositor político. Mira lo que pasa con RC, ese partido, ahora tienes esto, bancada de la gente, si no me equivoco el nombre que se pusieron. Querían separarlo en bancada de la gente, pero creo que el propósito era, lo conversaba ayer con el asambleísta Sergio Bedia, creo que el propósito era obtener 2 representaciones en el CAL, al final se quedaron sin nada, no he vuelto a ver que empujen ese propósito. Veamos qué pasa, porque con la bancada podrías presentar proyectos de ley, por ponerte un ejemplo, o presentar un inicio de juicio político. Entonces, sí es útil tener bancada, pero yo creo que ya va a pasar el tiempo de la inscripción, entonces no sé, veamos cómo va. Verás, yo creo que en el fondo, Fer, y a la gente que te está escuchando en la contra, creo que hay un tema de fondo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el alcance real de las acciones del gobierno de aquí en adelante? Este proyecto de ley va a demostrar cuál es el espacio de colocación. Si ven que la Asamblea es receptiva, pues todos los proyectos se van a ir por ahí, inclusive las enmiendas constitucionales. Si no logra este proyecto ir o es declarado inconstitucional, ya generaste el scapegoat, porque ya tienes a la Corte Constitucional como el actor de veto. O sea, yo creo que el gobierno nuevo es muy sabio en algo. Yo sí hay gente que dice, ay, tú eres nuevista. No, es que yo sí le doy a la gente sus méritos. Yo creo que el gobierno del presidente Novoa sabe lanzar bien los globos de ensayo, ver hasta dónde puede empujar y cuando logra entender dónde empujar, establece una posición política. Mientras el gobierno, por ejemplo, del presidente Lazo nunca sabía cómo lanzar sus ensayos políticos y el presidente Correa lo que hacía era apesonar a cualquier oposición política. Entonces, yo espero que el presidente Novoa tenga el talante democrático para aceptar que no todo proyecto de ley es completo ni bien hecho, que sepa que puede obtener de la oposición insumos que le van a ayudar a mejorar su proyecto, que portarse democrático más bien le resulta conveniente a nivel de sobrevivencia de su proyecto, si eso es lo que él quiere. Hay que reconocer que Ecuador no tiene cultura política, que los partidos son de alquiler y que ADN puede desaparecer el momento que el presidente Noboa diga que desaparezca. Entonces, creo que eso es un poco lo que hay que ir viendo de esto de aquí en adelante. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones rescatables? Porque, a ver, yo escuchaba o te escuchaba atentamente cuando decías, ok, existe una estrategia aquí, han sabido lanzar sus globos de ensayo, han sabido ir midiendo, digamos, los vientos, digamos, para ese globo. Pero ayer escuchaba a José de la Gasca decir, y cuidado, viene la Corte Constitucional a decirme que esto es inconstitucional. No, señores. Es decir, está imponiendo ya una línea donde parece ser que el escollo va a ser el análisis de constitucionalidad del proyecto. Verás, es que peligroso para ellos o de alguna manera sigue esta suerte de los globos de ensayo que hasta ahora han sido muy milimétricamente calculados. Yo creo que es la instalación de narrativa de que ahí tú encontrarás oposición, que ahí está la oposición política, ya que ya no tengo oposición en la Asamblea. Ellos asumen que lo de la Asamblea va a ir bien, creo probablemente.
Pero yo creo que la Corte Constitucional, su formación actual son de gente muy técnica que les van a mostrar qué se puede hacer. Yo creo que va a haber un ejercicio en la cual la Corte, toda alta Corte también actúa en términos de timing, en términos operativos, y habrá que ver cómo se analiza ese tema. Yo he visto escenarios, a mí mi cabeza dice, es muy probable que lo que podrían hacer sea una declaratoria de inconstitucionalidad, podrían declarar la inconstitucionalidad parcial, es decir, oigan, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Por ejemplo, yo digo eso, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y con eso te generar un mecanismo de acuerdo y de operación. Veamos cómo será. Yo creo que tampoco tenemos que ser tan suicidas y tan salvajes, es decir, es que yo quiero que el presidente Noboa fracase. ¿No? Yo creo que ya nos dimos cuenta que eso es suicida a nivel de país. Nosotros necesitamos que a los presidentes les vaya bien, pero que les vaya bien respetando el sistema de división de poder, respetando la democracia y los derechos de la gente. Entonces, veamos qué sucede. O sea, yo creo que ahora se empieza una jugarreta política que habrá que ver cómo los diferentes actores la van manejando. Es una gran incógnita cuál va a ser el comportamiento de la ARC en todo este proceso. Entonces, dime. Sí, no, continúa, discúlpame. No, más bien te decía, la ARC va a tener una responsabilidad importante de poder actuar de manera crítica, de manera soberana y tampoco venderse en decir no a todo, porque yo creo que nadie quiere que el Estado no tenga herramientas para luchar contra el crimen organizado transnacional. Quien te diga es que no quiero que tenga herramientas, más bien es una salvajada. Lo que nosotros queremos es que las herramientas, por lo menos yo digo, las herramientas tienen que ser medio funcionales. Claro. Y no parecen parecen seguir groggy después de la elección, ¿no? No parecen dar con otra idea que levantarse e irse del pleno. Claro. Y ciertamente eso no creo que favorezca tampoco a lo que esperaban sus votantes de ellos. Yo creo que la ARC sufre una crisis de liderazgo. Creo que no han logrado generar una RC sin la variable Correa en su construcción ideológica. Creo que el correísmo post-Correa es un montón de gente que todavía no encuentra dónde ubicarse en el progresismo. Creo que ya pasaron muchos años y el idealismo ya se acabó. Creo que ellos también ya no han hecho una reconstrucción coherente de su proyecto político. Y creo que son dos proyectos muy vaciados de contenido, tanto ADN como el ERC. Son proyectos que no tienen contenido ideológico profundo. Más bien son dos liderazgos carismáticos y un montón de gente que le sigue. Habrá que ver cómo esto se vuelve una reconstitución de la izquierda o la generación de un nuevo modelo de izquierda dentro del modelo nacional. Oye, y en ese sentido, ¿no? Porque al final del día lo que parecía tierra buena hace 10 años ya no lo es ahora para ciertos propósitos y ciertos proyectos. Y decíamos, mira, habrá que tomar el proyecto con pinzas y ver qué es lo positivo, qué es lo negativo. Partamos ya en blanco y negro del propio proyecto. ¿Cuáles son los puntos destacables del propósito que cierra el proyecto y cuáles son los que generarnos alertas y que deberían ser parte de la discusión pública para tratar de modificar o de modular en el proyecto? Sí, yo creo que hay, por ejemplo, punto positivo, el esquema económico de recuperación y de solución impositiva para las zonas que estén en situaciones del conflicto. Y yo creo que las provincias de la costa merecen un alivio, especialmente al pequeño productor, al pequeño empresario que ha tenido que sufrir el tema de vacunas. Perfecto. Segundo escenario, yo creo que un modelo de establecer cierta institucionalidad, es decir, ok, el bloque de seguridad va a hacer esto, va a establecer ciertos mecanismos, está bien, pero yo no veo cuál es el mecanismo de accountability y de rendición de cuentas. Creo que es necesario tener un sistema procesal y tipos penales que puedan luchar contra el crimen organizado, pero hay que hacer estos tipos penales de manera adecuada a la Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional organizada. Tercer elemento, creo que tiene que haber un proceso penal que ayude a la protección, especialmente de los actores del sistema penal, o sea, jueces y fiscales que han sufrido muchísimo, han pagado con sangre la investigación de delitos, pero creo que eso, esta norma no dice nada, por ejemplo. A mí me preocupa el tema de incautaciones anticipadas y el tema de indultos, que creo que está mal construido. Creo que el tema de los indultos, para que haya un indulto tiene que haber una sentencia penal. No puedes decir voy a indultar sin una sentencia penal. Entonces, creo que es un mecanismo que está que
que se compadece poco de la lógica constitucional y que después puede generarle problemas al presidente, digamos, activa este mecanismo y resulta que hay una flagrancia, o resulta que hay una confesión, o resulta que aparece un video que demuestra esto. ¿Dónde queda la legitimidad del presidente si toma una decisión de perdón? Por ponerte un ejemplo. Claro, te voy a indultar antes de saber si tienes culpa o no y las consecuencias de esa culpa. Suena un juego bastante peligroso incluso para la imagen política del propio gobierno, del propio proponente. Pero a ver, a mí lo que me preocupa es el tiempo, ¿no? Que de nuevo decíamos, el gobierno ha sabido llevar su grupo de ensayos y los tiempos de la política, al menos para dejar fuera de juego a su principal rival en estas últimas semanas. Y en estos tiempos nos encontramos siempre con titulares. Oye, cayó la banda tal, hay un militar implicado. Cayó en el operativo tal, ¿no? Dos policías en servicio activo cayeron con la banda. En esos tiempos, Efraín, ¿qué tan peligroso puede ser anunciarle a fuerzas públicas que de sobra sabemos que están infiltradas? No sabemos el nivel ni la profundidad de esa infiltración, no lo podemos tener claro, pero sabemos que hay infiltración, justamente por los titulares. Decirle, ok, si es que tú estás haciendo lo que sea que estés haciendo en función de tu deber, yo te voy indistintamente y anticipadamente a indultar. Yo creo que ahí está el problema. Creo que el presidente tiene que darse cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo te digo, hay dos tipos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los que están haciendo que este país todavía funcione porque están jugándose la vida en la calle y que hay gente súper profesional y gente súper trabajadora y hay gente incorruptible ahí y hay gente que está poniendo el pecho a las balas con pocos recursos y eso es una cosa que hay que apuntar. Nada se dice sobre la falta de ejecución presupuestaria que tiene el Ejecutivo en materia de seguridad. Mientras hay el otro, o sea, hay gente que está ahí, que hay un proceso de infiltración. Y yo creo que el Estado tiene que enfrentar a la infiltración de manera coherente en este proyecto de ley. Es decir, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Introducir un tipo penal, porque no puede ser que haya gente que le estamos pagando doble sueldo, el sueldo del Estado a través de ser miembro de un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado y tienen otras preventas del crimen organizado. Entonces, creo que hay que ser como que el Estado tiene que luchar contra este transfugismo existente en ciertos espacios. Y yo creo que hay que hacer una reflexión más clara y menos enfrentativa. Porque haya salido desde el gobierno no está 100% mal. Ni porque nosotros estemos en la oposición estamos 100% en la razón. Correcto. Todos, creo, tenemos que estar claro que todos tenemos un enemigo en común, el crimen organizado que está haciendo daño a la estructura democrática del país. ¿Cómo nos enfrentamos a eso de la forma con todo el poder del Estado, pero al mismo tiempo respetando los derechos de la gente? Esa es la discusión que hay que tener. No la discusión de es que tú eres correísta, es que tú eres novoísta y por tanto tu opinión me vale carpeta. Eso es justo lo que hay que tener. Hay que salir de esa lógica, ¿no? Hay espacio para esa discusión, está la mesa puesta para esa discusión, cuando desde los propios títulos de las leyes, ¿no? La ley antipillos, entonces viene Efraín Guerrero y apunta técnicamente problemas de la ley antipillos, entonces Efraín Guerrero está a favor de los pillos. Yo creo que es un problema de narrativas. Y yo creo que se ha construido esta narrativa que a todo el mundo le ha funcionado desde que, a ver, yo tenía 27 años cuando entró Correa, ahorita tengo 43. Y todos estos años, y estoy hablando de 2 generaciones de ecuatorianos, que ya te dicen es que la política se trata de yo y mis panas versus el resto del mundo. ¿No? Entonces, yo veo casos muy poquitos de gente que es capaz de dialogar con el otro, ser amigo del otro, ¿no? De tener tu amigo novoísta, tu amigo correísta y poder sentarles a la mesa y que puedan darse cuenta de los valores y las desgracias del otro, ¿no? Y yo veo en las políticas muy poquitos casos, o sea, por ejemplo, yo veo el caso a mí me cae muy bien, por ejemplo, Yairen Noriega, ella yo le veo que tiene
mucho espacio de diálogo con gente de otras agrupaciones políticas y de hecho comparte amistades personales con gente que no comparte su pensamiento. Pero eso de eso se trata el Ecuador, ¿no? De ser diversos y de estar con el otro. Yo creo que nuestro problema es que tenemos el mundo de la RC, el mundo de ADN, está lleno de celotes, ¿no? Y los celotes son los peores del mundo porque ellos no le aceptan al contrario como digno, ¿no? Como digno de escucharlo. Lo actúan como un enemigo que hay que destruirlo y que mientras lo destruyamos estamos haciendo patria, ¿no? Entonces, el tema es que mis contrarios son narcoterroristas, está en el mismo de lugar de qué será la patria sin los traidores que utilizaba el presidente Correa. Y en Entonces, ese, es tonto, para mí es tonto llegar a ese lugar, porque al final eso implica una caída libre hacia el descrédito y la deslegitimación. y en ese sentido reviste un siguiente peligro. Y es que hoy que Daniel Noboa y su agrupación política tienen los votos, un 11% en la elección general de presidente, tienen las autoridades legislativas, busca establecer esto que me decías, ¿no? Esta narrativa de que es mejor acallar a esos porque estos no están validados para sentarse a la mesa de discusión y hacer sus aportes. Es lo que ha pasado durante las sesiones legislativas que hemos visto, lamentablemente. Pero el día de mañana la configuración de ese votante o de esa votación va a cambiar. puede cambiar. Y el peligro pasa de orilla, el peligro cruza el charco. ¿Qué tan peligroso es invalidar al otro aportante de la discusión pública, sobre todo en la dimensión que tiene? Básicamente está dividido el pleno legislativo a mitades. Ya, verás, yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es ser muy sinceros. Yo creo que tenemos una doble situación. El votante puede cambiar, siempre ha cambiado, va a cambiar, es parte de la vida. La gente cambia, la gente envejece, la gente toma otras decisiones, la gente tiene traumas y yo creo que nosotros debemos ser mucho más abiertos a pensar que la política es una competición muy amoral, es una competición donde no hay buenos ni malos, sino todos tienen intereses. Y yo creo que ahorita los analistas y la gente que hace opinión tiene que darse cuenta más allá de la bondad o maldad, porque en la política no hay bondad y maldad, hay intereses. Entonces habrá que ver qué intereses se alinean mejor al zeitgeist, a lo que piensa la ciudadanía en el marco de un lugar en el tiempo. Entonces, si a mí me preguntas, creo que estamos en un lugar en que se está reconstituyendo un zeitgeist, un orden de cosas. Habrá que ver cómo este orden de cosas se transforma en acciones concretas. Pero mientras tanto, creo que hay valores que tenemos que defender en común, todos, independientemente que seas morado, azul, pañuelito verde, pañuelito azul, ateo, de la costa, de la sierra, de donde seas. El respeto a los derechos ajenos, el respeto al derecho propio, el respeto a las libertades básicas de la ciudadanía, el respeto a la diversidad del país y la capacidad de poder aceptar al otro, al contrario político como digno, e igual en derechos y dignidad. Creo que por ahí va la reflexión que el presidente Noboa está a tiempo de construir. ¿Mm? Y yo creo que si lo logra, le haría un gran bien al país. Pero no sé qué pase con el resto de la gente, porque cada uno es más celote y a veces los políticos, si tú ves el Palacio Legislativo, ahí tú ves a 155 personas que se creen merecedores de la banda presidencial en algún momento de la historia. Y ahí hay 155 proyectos políticos personales, no colectivos. Cierto, cierto. Oye, Efraín, vamos de nuevo al proyecto de ley, donde sí ataca las economías criminales, que es un poco lo que se ajusta al título de económico urgente. Debemos atacar las economías criminales. El proyecto asienta políticas que estén específicamente destinadas a eso, al propósito del proyecto. Yo creo que lo que habrá que analizar son los artículos sobre lavado. Creo que las estructuras de lavado, especialmente, no hablemos del macro lavado, sino del micro lavado. Porque todas esas vacunas, todas esas pequeñas extorsiones terminan en algún lugar del sistema financiero. Y ese lugar es complejo de decir, principalmente porque los bancos tienen que ser mucho más proactivos con la lucha contra el crimen organizado, especialmente con el cumplimiento de los acuerdos de Basilea sobre
lavado de dinero, el compartir información financiera en el marco de la Convención de Palermo. Entonces hay que tener un aspecto mucho más básico. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero eso yo quisiera ver a la Asociación de Bancos Privados y a la Superintendencia de Bancos trabajando muy juntamente para poder solucionar este problema, porque es un tema de investigación financiera y al mismo tiempo que la UAFE se convierte en un espacio de búsqueda de información, que ellos te apunten a dónde lanzar los dardos de fiscalía, ¿no? Y ese debería ser el espacio operativo. Pero veamos qué sucede. Habrá que ver cómo se desarrolla el proyecto de ley, porque yo siento que estos 30 días van a pasar muchas cosas. Habrá discusiones en medianoche, habrá mucha discusión por parte de los sectores públicos y habrá que ver cómo eso se traslada ya en un texto operativo. Claro. Quiero conversar contigo sobre otro peligro que yo le identifico a la ley, que ya lo mencionamos, ¿no? Y que realmente me parece como un juego que no termina por satisfacer el interés del Estado al final de recuperar, y sobre todo en el escenario que plantea hoy el país, de recuperar el control sobre estas economías criminales. Y es justamente el tema de los aportes a la policía deducibles del impuesto a la renta, es decir, al final termina el propio Estado pagando ese aporte y no hay un acto de beneficio real en las arcas públicas, si al final el Estado termina por pagar las armas que vienen o los insumos que vienen donados desde la empresa privada y la ciudadanía. Yo creo que ahí el error no debería ser la donación. Si me preguntas, ahí el mecanismo sería poner un porcentaje de la renta, por ejemplo, en el caso español. En el caso español, tú tienes la posibilidad de un porcentaje, poner una X y darlo de libre disposición a alguna organización. ¿De acuerdo? Y va de todos los tipos, ¿no? Desde, yo qué sé, Oxfam, UNICEF, ACNUR, lo que sea. Yo, si me dijeran, tú tienes ahí el porcentaje X de tus impuestos va para el ejército y la policía, pues por ejemplo ese es un mecanismo que me resultaría mucho más coherente que la pura donación, ¿no? Sería interesante y sería mucho más funcional. También es que eso también hay que resolverlo del marco de otra dinámica. La relación costo-beneficio entre subida del IVA y equipamiento, uniformes, ayudas, equipamiento, etcétera, para Policía Nacional y Ejército. Habrá que ver cómo la Asamblea Nacional debería pues establecer ya un mecanismo de fiscalización sobre los resultados entre IVA recaudado y actividades de gestión pública hechas. Creo que hasta el momento no hemos tenido ese escenario. Entonces, para mí, yo creo que, por ejemplo, la donación para mí no es lo mejor. Yo creo que ya hay muchas buenas experiencias respecto a donaciones voluntarias de IVA, de porcentajes de renta, por ejemplo, que pueden ponerse. Entonces, yo creo que podría hasta establecerse, por ejemplo, un fideicomiso soberano de temas de seguridad para empezar a tener un flujo que esté lejos de las lógicas presupuestarias y los vaivenes presupuestarios para que el ejército tenga lo que necesita. Entonces, creo que hay ideas, pero yo creo que también lo que pasa es que ahí necesitas cierta inmediatez y eso es lo que está buscando el gobierno. Veamos qué pasa en la discusión de la ley y cómo termina ese asunto. Inmediatez que se podría conseguir ejecutando presupuesto. Tú lo has dicho. Bien, querido amigo, qué gusto y qué claridad siempre expresas cuando tienes la apertura de venir a conversar con nosotros en la contra. Yo te lo agradezco enormemente, querido Fred. No, faltaba más. Y gracias por creer que mi información pueda hacerte de la utilidad. Y como ahora sí yo voy a andar diciendo a toda esta gente, vean, dialoguen con la gente que no les cae bien. Resulta bien interesante conversar con ellos. Sí. Pero yo sí te caigo bien, amigo, ¿no? Eso es cierto, querido. Sí, te cae un poquito. Bueno, a veces me preocupas, pero se hace lo que se puede. Te mando un gigante abrazo, amigo. Dale, querido. Cuídate mucho. Linda tarde. Cuídate, querido. Bien, Efraín Guerrero, catedrático universitario en varias materias de Derecho, con quien hacíamos un análisis de cuáles son los puntos positivos, cuáles son los negativos de este proyecto de ley enviado por el presidente, en qué términos se puede llamar un proyecto que tiene un interés principalmente económico y en qué dimensión se puede decir, ok, listo, aquí hay
una serie de cuestiones que no revisten un interés, una visión económica, pero que a pesar de ello, el CAL lo ha calificado como un proyecto que recoge unidad en la materia, cosa que desde aquí y a simple vista no parece